Me da gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy. Qué bueno que nos podemos ver, aunque sea a través de la cámara. Me da gusto ver a la pastora Rocío, a Ángeles, y los demás no activan su cámara, pero no importa. Me da gusto que nos estemos escuchando, que nos estemos viendo a través de este medio y sobre todo que podamos congregarnos también de esta manera para poder escuchar de la palabra de Dios. ¿Sí? Inclinemos nuestra cabeza en son de respeto y oremos para que el Señor sea manifestándose a través de esta palabra, de este estudio que ha puesto. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Tú hablas, Señor, tú te manifiestas, tú respaldas tu palabra, bendito Padre. Señor, mi Dios, yo no soy digno de que me uses, mas tú, sin embargo, me has tomado, me has amado y me has hecho tu hijo. Quieres, Padre mío, que nosotros, tus hijos, te obedezcamos en todo y que hablemos de ti como conviene, como es correcto. Que hablemos verdad, que no hablemos mentira. Te damos a ti la gloria y la honra, bendito Padre. Señor, úsame como vasija de barro para que tu palabra pueda salir y fluir en el corazón de mis hermanos. Que de esa misma manera como tú derramas de tu preciosa palabra, del vino fresco que es el Espíritu Santo, pueda, Señor, derramarse en el corazón de mis hermanos y no nada más quedarse ahí, sino llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, todos saquen su Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Y les digo que saquen su Biblia porque todo lo vamos a basar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegra. Es difícil en estos días ver matrimonios que duren por muchos años. Hace poco una de mis cuñadas celebró 50 años de matrimonio. Y celebró sus 50 años de matrimonio. Pero aquí tuvo mucho que ver el carácter de ambos. Y tuvo mucho que ver también el amor que se tienen uno al otro. El problema del matrimonio, de que funcione, de que no se rompa o no se desintegre, es porque ha dejado, o porque muchas veces hemos dejado, tanto como esposos como esposas, hemos dejado de ser aquella persona de la cual nos enamoramos. Hemos dejado de ser atentos, hemos dejado de ser corteses. Antes le abríamos la puerta del carro, ahora súbete si tú quieres. Yo ya me voy, súbete, ahí te quedas. ¿Sí? Dejamos de hacer cosas importantes o cosas pequeñas tal vez, pero que significan mucho. Dejamos de tener esos detalles. Ya no le llevamos que la rosita o que un chocolate. Ya no le invitamos a cenar de noche. Ya, ni siquiera aquí a los tacos de la esquina la llevamos a cenar a la esposa. O el esposo ya se siente tan confiado que ya no se arregla, ¿sí? Ya no se pone guapo para agradarle a ella. O la esposa ya también ya no se pone guapa para agradarle a él. Sin embargo, también dejamos de platicar. Antes de cualquier cosa hacíamos una plática. Y había pláticas que eran muy interesantes, pláticas de las cuales teníamos en común acuerdo cuando éramos novios.
¿sí? Aún de pláticas sin sentido, era tema para conversar. Y dejamos de platicar esas largas horas. Ahora ya no le prestamos atención tanto al esposo como a la esposa. Ya no nos prestamos esa atención. ¿Por qué? Porque llegamos cansados del trabajo, la esposa está cansada del trabajo en casa, de cuidar a los hijos, de hacer de comer, de limpiar la casa, ¿sí? Ya, y lo único que quiere es descansar. Pero a veces también hay otras cosas exteriores que nos impiden ese acercamiento. Un ejemplo de ello es el celular, la televisión, ¿sí? Que nos roban el tiempo completamente. Mas, sin embargo, a raíz de esta pandemia, el encierro, ¿sí? Nos ha hecho ver que, que somos personas desconocidas tanto para la otra, porque ahora pasamos 24 horas, 24/7 al día con ella. O sea, ¿qué es esto? 24 horas diarias y los 365 días de la semana, del año, perdón, 7 días a la semana pasamos con ella. Si la esposa trabaja, bueno, ahora está haciendo home office, trabajando en casa, con la computadora prendida, y si el esposo no está trabajando, ¿por qué? Porque a lo mejor su trabajo no es de estar en computadora, pero está en casa, pues a veces nada más tiene tiempo de sobra y se la pasa todo el tiempo en el celular, se la pasa todo el día en el tiempo viendo videos y no haciendo nada de provecho, sino tratando aún de quitar el tiempo del trabajo de la esposa para llamar la atención. Pero tenemos que entender que tanto el esposo como la esposa tiene que vivir en armonía. Dios nos hizo pasar o nos hizo estar en ese tiempo en el cual tenemos que aprender uno del otro. Yo no conocía todo el trabajo que hacía mi esposa y decía que llegaba muy cansada. Yo le decía, bueno, ¿de qué llegas cansada si estás todo el tiempo en la computadora? Sí, ahora veo todo el trabajo que ella realiza y cómo le marca a su jefa, cómo le marca sus compañeros, pidiéndole instrucciones o pidiéndole que conteste algunos mensajes, algunos correos que son importantes porque ya los querían para el día de ayer. O sea, todas las cosas son urgentes, todo el trabajo tiene que salir de inmediato, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿de qué llega cansada? ¿Sí? Entonces, es muy cansado, muy estresante su trabajo. Y tengo que agradecerle a Dios por el trabajo que tiene. El trabajo que yo presto es de otra índole completamente. Ahorita que no estoy saliendo a trabajar por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de estar seguro en casa, bueno, tengo trabajo aquí en casa, tengo que ver cosas que tenía pendientes como para arreglar el lavabo de la casa, arreglar el mueble de la despensa porque ya se había ensuciado mucho, porque hay que pintar el mueble, porque hay que arreglar ciertas cosas. Entonces, que ya las láminas de la azotehuela ya se me están goteando, entonces tengo que arreglarlas y tengo trabajo en casa. Entonces, como esposo, eso son parte de mis obligaciones, velar y cuidar esa parte, pero no todo termina ahí, sino tenemos que ir más adelante. Ahora, aquí en México hay un dicho que se lo dicen a todos los hombres. Y ese dicho dice, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Pero la palabra de Dios es muy, muy diferente. No, nos dice que no podemos dar poquitos. Dios se dio a sí mismo, o sea, Dios dio a su hijo completo, no dijo, pues nada más va a ser un poquito, va a ser un poquito de aquí, un poquito de allá, para que ellos sientan un poquito de tu amor. No, Dios dio a su hijo completo y lo dio en sacrificio para que nosotros conociéramos a través de Jesús, conozcamos el amor. Ahora también tenemos esa parte de la economía. Muchas personas no le cuentan a su esposo o a su esposa cuánto es lo que cuánto es lo que ganan. Y no porque no les interese, pero
La palabra de Dios también nos dice que tenemos que ser fieles en todo. Yo como varón tengo que decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Gano tanto. ¿Por qué? Porque ella va a saber de alguna manera, como buena administradora que es, ¿sí? ¿Cuánto es con lo que podemos disponer? La mayoría de las mujeres son trabajadoras, son honestas, son honradas. Y lo que tratan de hacer es que su esposo sea la mejor persona en todos los aspectos. Que sea ahorrador, que sea un buen administrador, que sea una persona íntegra, que sea una persona confiable. Y la esposa, al saber cuánto dinero puede disponer de lo que gana el marido, ¿sí? Ella va a saber cómo hacerlo rendir, cómo administrarlo, ¿para qué? Para que alcance durante toda la semana. Mi esposa, cuando yo le doy el gasto, ella lo que hace es orar. Ora por ese dinero que yo le doy. Y ora de tal manera que le pide a Dios para que lo haga rendir. Yo sí sé cuánto gana mi esposa, pero ¿saben? Yo no le pido a ella que me dé de lo que ella tiene, sino al contrario, yo tengo que proveerle de todas sus necesidades, tanto físicas como económicas. Se puso su... Se puso mute. ¿Sí? Yo tomé la decisión de aceptar a mi esposa y de casarme con ella. Es una decisión que transformó mi vida. ¿Sí? Y la tomé ¿para qué? Para formar una familia, porque decidí también amar a mi esposa. Decidí amarla y decidí con ella formar una familia. Gracias a Dios, tengo unas hijas hermosas, tengo unos nietos preciosos, ¿sí? Y le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha puesto en mi vida, ¿sí? Y podemos verlo a través de las Escrituras. En Efesios 5:31 nos dice, como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Esto es lo que un hombre y una mujer han decidido para pasar una vida juntos. Y se han olvidado de la decisión que tomaron para mostrarse su amor. Aún a pesar, ¿sí? de que muchas veces tomamos esa decisión, hay situaciones que a veces nos impiden, o el carácter de una persona, el carácter de la otra, hace que choquemos y que no nos compaginemos. Mas, sin embargo, ¿sí? Tenemos que ser de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. De esa misma manera, y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, donde nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Cristo, como cabeza de la iglesia, que somos nosotros, nos cuida, nos ama, nos guía, nos provee, vela por el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces nosotros, ¿sí? Como esposos, que somos la cabeza del núcleo familiar, tenemos la responsabilidad de proteger, orientar, amar, cuidar, trabajar honradamente para llevar el sustento a casa, tanto económico como espiritual. Nos enfocamos los esposos a veces nada más en llevar el sustento. Y toma, aquí está el dinero para esto, y toma, aquí está el dinero para el otro. Y que el hijo ya necesita zapatos, que la hija ya necesita otras cosas porque ya está más grandecita. Y cosas así, y nos preocupamos por eso. Pero la verdad, siendo honestos, hermanos varones, ¿cuándo oramos por nuestra esposa? ¿Cuándo oramos por nuestros hijos? ¿Cuándo le pedimos a Dios
para que mi esposa, mis hijos, crezcan espiritualmente. ¿Cuándo buscamos eso? Nos afanamos tanto en el sustento que nos olvidamos de lo importante, de lo primordial, que es enseñarles el amor de Dios. Nos hemos olvidado tanto de eso, y yo lo digo por mí, también yo me he olvidado muchas veces de hacer lo correcto delante de Dios, de buscar su presencia. ¿Para qué? Para que mi familia crezca, para que mi familia no se aparte, para que mi familia no llegue a una situación tal en la cual se pueda desintegrar. Si yo no busco del amor de Dios, no va a haber un crecimiento en mi familia, un crecimiento en las cosas, perdón, se me está yendo el audio, perdón, ya regresó. Sí, perdón. Entonces, para que un matrimonio marche bien, tenemos que entrar en el orden de Dios. Por eso muchas veces no entendemos por qué nos va mal. Yo te pregunto, ¿están casados verdaderamente? ¿Se casaron por emoción o se casaron porque quisieron salirse de su casa? Se casaron porque dijeron, ay, es que siento bonito, y es que creo que lo quiero. Saben, el casarse, el tener una vida de matrimonio no nada más es por sentir cosas bonitas. Déjenme contarles algo. Dios no aprueba la unión libre. Dios no aprueba el que vamos a juntarnos para ver si esto funciona. Y si funciona, nos casamos. Les voy a contar una historia de una persona que conocí y esta persona nos platicó esto. Dice que fue tan real, pero fue un sueño, pero dice que fue tan real que tomó una decisión que cambió su vida. Hace tiempo escuché la historia de una persona que me impactó mucho. Esta persona nos platicaba y nos decía, tuve un sueño, que estábamos mi esposa y yo en la presencia de Dios. Y tenía conmigo a mi esposa, la tenía tomada de la mano, y le decía a Dios, he venido ante ti y quiero presentarte a la esposa que tú me diste para vivir con ella y hacerla feliz a mi lado. A lo que él me respondía, ¿cuál esposa? Me sentí muy triste porque llevábamos varios años viviendo juntos, pero no me había comprometido con ella. Así que a la mañana siguiente le pedí matrimonio y nos casamos lo más pronto posible. Saben, cuando entramos en el orden de Dios, las cosas empiezan a fluir. Se los digo por experiencia. Mi esposa y yo llevamos muchos años casados por lo civil, pero cuando decidimos casarnos y presentarla delante de Dios, en serio que fue un fluir de Dios, es un fluir de Dios tan grande, aún a la fecha, sí, es un fluir de Dios tan grande que nuestra vida ha cambiado. Hemos visto cómo la mano de Dios se extiende sobre nosotros y cómo antes la economía que no teníamos nos alcanza. Antes pasábamos por muchas discusiones, mas ahora ya no es una constante las discusiones, sino hemos caminado de diferente manera. ¿Por qué? Porque entonces Dios desató todas las bendiciones que había, tanto espirituales como físicas, sobre nosotros y nos ha llevado a un nivel más alto de conocernos entre ella y yo. Esta pandemia a mi esposa y a mí nos ha servido mucho para conocernos todavía más. Conocía algunas cosas de qué cosas le gustaban, qué cosas no le gustaban, qué cosas sabía que ella hacía.
pero ahora conozco más acerca de ella. Y saben, me ha unido de tal manera con ella que sería para mí difícil el separarme. El matrimonio es un compromiso verdadero, primeramente con Dios, después con el cónyuge, con la esposa o con el esposo, con los hijos y con la sociedad que nos rodea, en este caso, con los abuelos, con los padres, con los tíos, con los hermanos, etcétera, con toda la familia y después con la sociedad que nos rodea, que está alrededor de nosotros, los vecinos, en la iglesia, en el trabajo. Con todos ellos tenemos que tener, es un compromiso tanto espiritual como moral. ¿Por qué? Porque no podría presentar a mi esposa y decir, he aquí no sé, a mi concubina, ¿sí? Que no es lo correcto, sino es mi esposa, la mujer que Dios me dio para mi vida. También no todo en el matrimonio es dicha y felicidad. Tiene sus amarguras y sus sinsabores. Y muchas veces esas dificultades son las que hacen que el matrimonio se vuelva más fuerte, porque saben enfrentar los duros golpes de la vida juntos. La escritura nos dice que ya no son dos, sino que ahora son uno solo. Y si uno cae, el otro lo levanta. Entonces ya no soy yo solo. Tengo ahora ayuda idónea, así está escrito en el libro de Génesis, que Dios hizo ayuda idónea. No es porque ella va a hacer todo lo demás, sino porque juntos podemos ayudarnos el uno al otro para hacer las cosas mucho mejores. Ahora, el matrimonio también es un compromiso de sacrificarnos por la paz, la seguridad, el gozo y el desarrollo de la otra persona. Lo podemos ver en Primera de Corintios 13:4 en adelante. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando yo baso mi amor o el amor que digo tener a mi cónyuge en emociones, ¿qué quiero decir con esto? Una, que no estoy seguro de lo que digo o de lo que hago y que puedo cambiar en cualquier momento de sentir. Hoy siento que la amo. Hoy siento que la odio, que no la soporto, que la detesto. Igual la esposa podría decir, hoy siento como que sí lo amo. Hoy siento como que es que sí lo quiero, pero es poquito. Ya no es la persona que yo conocí. ¿Sí? Entonces, dejas de hacer muchas cosas. Antes tu esposa se reía por las cosas que tú hacías o porque eras espontáneo y la hacías reír. Hoy las cosas pueden ser que se vean más forzadas para hacerla reír. Has dejado de ser espontáneo para agradarle. Entonces, el amor no se basa en emociones, en sentimientos. El amor se basa en una decisión. El amor se basa en esa decisión tan grande como lo hizo Jesús, que dijo, nadie me pide mi vida, sino yo la doy. Él tomó la decisión de dar su vida por nosotros. Así que nosotros tomamos la decisión de pasar una vida con nuestra esposa, con el esposo. Entonces, eso muestra que si yo me baso en emociones, no tengo la capacidad de tomar buenas decisiones, que sean firmes, que trascienden. En pocas palabras, no hay carácter. Y eso hace que crezca la duda en alguno de los dos, tanto en el esposo como en la esposa. ¿Cómo puedo estar seguro entonces de amarlo o amarla? Pues solamente tomando la decisión y vivir creyendo verdaderamente que estoy haciendo lo correcto, amar a esa persona, amar a mi esposa, amar
a mis hijos, yo decidí amarlos. Cuando tienes un hijo no es una decisión, es algo que te nace. ¿Por qué? Porque son parte de ti, son parte de esa unión tan grande que tuviste con tu esposa, que tuviste con la mujer de tu vida. La palabra de Dios nos deja instrucciones para los esposos y cómo se deben amar y respetar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Ya están todos allí? Vamos, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa que sométase cada una a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y la entregó, él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe de amar a su esposa, como ama a su propio cuerpo. Pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Pero, como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ahora vamos a ver unos puntos importantes. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos. Someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos, en una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo que está en Cristo, ¿sí? Y para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar de su esposa. Esposos, pongan atención, esto es muy importante. El que la esposa se sujete no quiere decir o no significa que podamos pisotearla, que podamos mancillarla. Por eso lo dice aquí en el libro de Efesios, para presentársela de manera intachable, sin mancha ni arruga. ¿Sí? No quiere decir que vamos a tener el pie sobre de ellas, no las vamos a maltratar, ese no es el orden de Dios. Dios dignificó a la mujer, Dios la restauró, porque la mujer, acuérdense que en la época de Jesús, a la mujer la tenían por menos que nada. Hay lugares aquí en México que todavía a la mujer la tienen menos que nada, o sea, puedes comerciar con ellas. Hay lugares donde puedes dar una vaca y te dan una mujer. Y eso no es lo correcto. La mujer tiene el mismo derecho y el mismo valor, al igual que el hombre. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan el pasaje cuando iban a apedrear a una mujer? ¿Qué hizo Jesús? La defendió y le dijo, ve y no peques más. Yo no te condeno, y los que te condenaban ya se fueron. Vete, no peques más. Le dio un lugar importante a la mujer.
El ministerio de Jesús fue basado más alrededor de las mujeres, porque eran las que sentían que más lo necesitaban. Fueron más mujeres las que fueron sanadas. La mujer de flujo, la mujer que tenía una hija enferma, la mujer sirofenicia, ¿sí? La mujer que se encontró en el pozo. Entonces, el valor que Jesús le da a la mujer, nosotros mismos también tenemos que darle ese valor. ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra. Dios la puso en nuestras manos para que nosotros pudiéramos dignificar a la esposa. Someterse no es que la oprima ni actúes como un dictador. De lo que yo digo, eso se hace. Y antes de que ella se someta, primero, tú, hermano, que me estás escuchando, tienes que someterte a Cristo. Entonces darás buen ejemplo y buen testimonio, y entonces sí, tu esposa se someterá a ti. Ese es el orden de Dios. Si yo me sujeto a Dios, me someto a la voluntad de Dios, hago lo que Dios me pide, hago lo que Dios me dice, mi esposa también tiene el deber de someterse a mí, de sujetarse, de respetarme, de valorarme. Así como yo la respeto, la valoro y me sujeto también a la voluntad de Dios y todas las decisiones las tomamos juntos, entonces ya no va a ser una dictadura, sino va a ser en común acuerdo. Punto número 2. Pablo reitera a los esposos que amen a sus esposas, pero a las esposas no les dice que amen a sus esposos, ¿verdad? Cuando lo vimos aquí en el libro de Efesios, no dice que la esposa ame, sino que dice que lo respete. Y les dice también a las esposas que se sujeten al esposo. ¿Cómo debería de amar un hombre a su esposa? Punto número 1. Debería estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Aún mis deseos personales, aún mis necesidades físicas, emocionales y espirituales. Tengo que sacrificarlas por el bienestar de mi esposa. Punto número 2. Debería de buscar su felicidad como asunto de primera necesidad, de primera importancia. ¿Cómo puedo tener a mi esposa feliz? ¿Regalándole un collar de perlas? ¿Regalarle unos aretes de diamantes? No, a lo mejor sí la hago feliz, pero va a ser momentáneamente. Yo se los digo así, mi esposa me dice que la única manera de que yo la pueda hacer feliz es que pasemos tiempo juntos delante de Dios. Pasar tiempo juntos delante de Dios. Que yo le pueda enseñar lo que Dios me muestra y que ella pueda platicar conmigo lo que Dios le muestra y enseñarnos juntos, porque los dos juntos vamos a ir creciendo y así de esa manera podemos llevar también a nuestros hijos de la mano y hacerlos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Punto número 3. Debería de cuidarla como si fuera yo mismo, ¿sí? De tal manera que no le haga yo ningún daño. Muchas veces en el trabajo sufrimos accidentes y nos duele cuando nos pasa un accidente. Sí, que ya nos golpeamos con un martillo, que ya nos pinchamos con un clavo, cosas así por el estilo. Y nos duele. De esa misma manera nos debe de doler el lastimar a nuestra esposa, el hacer algo que la lastime, que la dañe, tanto física como emocionalmente. ¿Saben? Esta pandemia ha hecho que muchos matrimonios se lastimen, digan cosas que no querían decir,
hagan cosas que no querían hacer. Así como nos preocupamos por sus necesidades físicas, también tenemos que preocuparnos por las necesidades espirituales. Eso quiere decir que instruirla en la palabra, en el conocimiento de Dios, crecer juntos, orar juntos, pasar tiempo de calidad, dejar a un lado el celular, dejar a un lado la tele, salir a caminar. No sé, llevarla a tomar un café, aunque sea aquí, a la cafetería que está a la vuelta de la casa. Pero pasar tiempo de calidad con ella. La esposa a veces se preocupa más por los hijos y descuida al esposo, por darle las necesidades o cubrir las necesidades de los hijos. Y descuida al esposo, y el esposo muchas veces se siente que ya no es amado, que ya no es valorado ni apreciado. ¿Por qué? Porque los hijos pasaron a quitarle un poco de ese amor. Pero no es así. La esposa se preocupa, y de esa misma manera muchas veces el preocuparse por darle el sustento también al esposo, por preparar una comida rica, cree que es todo, pero el esposo también necesita cariño, necesita papachos, necesita escuchar de su esposa que lo ama, que es valorado, ¿sí? Decirle que sabe hacer las cosas, darle un halago cuando el esposo arregle aquello que ya llevaba tiempo y que no lo podía hacer por cuestiones de que no estaba en casa, por cuestiones de trabajo, y cuando lo haga, decirle, oye, ¿ya ves cómo fue tan rápido y lo hiciste muy bien? Sí, mira, ¿qué tan bien lo hiciste? Que ya no se mueve o ya no se cae. Quedó perfecto. Alabarlo de esa manera, hacerlo un poquito sentir que es apreciado. Igual nosotros, valorar el trabajo que hace la esposa al cuidar a los hijos, el trabajo que hace la esposa al procurarse porque el esposo tenga que comer. ¿Saben? Yo puedo dar testimonio de que mi esposa se para en las madrugadas y no ora nada más por las hijas, por los nietos, sino ora por mí, para que yo pase más tiempo de calidad en la presencia de Dios y pase más tiempo de calidad con ella. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como esposos? Orar por ella, que ella lo escuche, que ella escuche que estamos orando por ella, que estamos pidiéndole a Dios para que ella sea fortalecida, para que no se enferme, para que nos dure muchos años, para que el amor que yo tengo por ella nunca se acabe, porque el amor de Cristo no se acaba. El amor que Cristo mostró a la iglesia no se va a acabar. De igual manera, el amor y la decisión que yo tomé de pasar toda mi vida con ella no se tiene que acabar. Pasar tiempo estudiando, escudriñando las escrituras entre ambos. Esposos, esposas, dejen de lado las preocupaciones y pasen tiempo con Dios. Pónganse juntos a estudiar un tema que viene en las escrituras que los haga crecer, que los haga unirse más como esposos, como matrimonio, que los haga unirse como familia. Aléjense de todo trabajo excesivo. Dedíquense un poco más de tiempo. Yo sé que la economía es necesaria. Sé que el ganarse el sustento es necesario, pero no es lo primordial, no es lo importante. Entonces, cuando pasamos tiempo juntos de calidad, el matrimonio no hay una disolución.
en el matrimonio se fortalece. Las pruebas que vienen en el matrimonio muchas veces son para fortalecernos, para que ese matrimonio crezca, para que ese matrimonio sea importante y sea más próspero y fructífero delante de Dios. En todo caso, esposo o esposa, yo se los digo a ustedes, hermanos, ustedes toman la decisión. No es algo que yo les voy a sugerir. Ustedes tomen la decisión de respetarse y amarse. Esposo, esto es para ti, de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nadie estorbe tus oraciones. Hermano, un consejo. Dios es tu suegro. Ay de ti si te metes con su hija. Igual para ti, hermana. Ay de ti si te metes con su hijo. Dios también es tu suegro. ¿Sí? Dios es tu suegro. A final de cuentas, somos hermanos en Cristo. Mi esposa es también mi hermana en Cristo, porque los dos amamos a Dios y pasamos a formar parte de su familia. Y Dios nos aceptó como hijos. Entonces, por tal motivo, Dios es mi suegro. Y si quiero agradar a mi suegro, tengo que cuidar de su hija. Si quiero agradar a mi suegro, ¿sí? Si tú quieres agradar a tu suegro, tienes que cuidar a su hijo, tienes que hacerlo sentir bien. Pablo nos exhorta de esta manera en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tenemos que tener un espíritu de perdón. Tenemos que aprender a perdonarnos, a perdonar nuestras ofensas, a perdonar las palabras hirientes que muchas veces nos dijimos por enojo, que nos dijimos para lastimarnos. A veces hay palabras que no queríamos decir, pero estábamos tan enojados que salieron de nuestra boca. La misma palabra nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La respuesta apacible desvía el enojo. Las palabras ásperas encienden los ánimos. Antes de continuar una discusión y se vuelva pleito, toma unos minutos, respira. Dice una de mis hijas, respira amor, exhala paz. Respira amor, exhala paz. Antes de llegar a la ira, al enojo, a la agresión verbal. Entonces, tómate un tiempo, respira, tranquilízate. No respondas con una palabra de enojo que lastime a la persona que pasa la vida contigo. Eso no funciona. El estarse insultando, el estarse reprochando, no funciona. Mas, sin embargo, tómate ese tiempo para respirar. Tómate ese tiempo para calmar el enojo, ¿sí? que hay en tu corazón, que hay en tu vida, que hay en ese momento. Y después platica con esa persona, platica con tu esposa, platica con tu esposo y hazle saber lo que te molestó. ¿Para qué? Para que todo sea limpiado y sea como lo dice aquí Pablo, que nos quitemos
toda cosa que nos estorbe, toda palabra que es lastimosa para nosotros, toda furia, todo enojo. Hay veces las palabras duelen más que los golpes. Hay veces que las palabras lastiman más que un golpe y puede costarnos a veces el que la otra persona cometa un error que sea imperdonable, como quitarse la vida. Una vez escuché a un pastor que decía que la mujer tiene en su poder, en su boca, el dar vida o el quitarla. Porque puede dar vida con un halago, pero también puede quitar la vida con una palabra que hiera a la otra persona. Igual el hombre tiene el poder de dar vida con una palabra y de quitarla. Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley, sino a perfeccionarla. Y que ahora que el hecho de ver a una mujer y codiciarla en su corazón era adulterio. Pero también dijo que el asesinato no solamente era el matar a la otra persona, sino el hablar mal de esa persona, el lastimarla, el ofenderla. Y eso también es considerado como asesinato. Así que nosotros tenemos el poder de dar vida y quitarla también, de poder lastimar a tal grado que la otra persona sea menospreciada, sea lastimada completamente a tal grado de que pueda perder su vida. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 7, nos dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable y llena de veneno. Entonces tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, nuestras palabras, para no lastimar a la otra persona. Yo sé que este tiempo de encierro, en el cual estamos pasando mucho tiempo con la esposa, con el esposo, con los hijos que están en la casa y están jugando y a veces son muy inquietos y que pueden exasperarnos en ese momento, porque tal vez quisiéramos un poquito de paz, tal vez quisiéramos que no estuvieran ahí para estar más tranquilos. Pero saben, es una bendición que podamos pasar tiempo juntos. Y qué mejor que estar viviendo una vida en Cristo. Verdaderamente, que el esposo se siente con su familia y empiece a instruir a su esposa y a sus hijos en la palabra de Dios. Que empiecen a buscar en oración la presencia de Dios como familia y sean fortalecidos, sean limpiados sus corazones de todo grito, de todo insulto, de toda herida que se han hecho y cómo se han lastimado el alma, cómo han lastimado su alma y cómo se han lastimado ellos también físicamente, porque yo estoy seguro que en algunos ha llegado hasta los golpes. Y están diciendo, ya no te soporto, ya no soporto estar contigo, ya no soporto pasar más tiempo contigo. Pero saben, a Dios no le agrada el divorcio. La única manera en la cual puede el Señor poder darnos el divorcio es que haya infidelidad. Pero aún así, Dios es fiel para perdonarnos. Dios es fiel para perdonarnos y para limpiarnos. Y solamente arrepintiéndonos verdaderamente y no volviendo a pecar, no volviendo a hacer lo que hacíamos, puede haber una restauración en el matrimonio. Solamente arrepintiéndonos verdaderamente. Oremos. Padre, qué bueno eres. Gracias por haber creado una persona tan especial y por haberla traído a mi vida. Te pido perdón por todas las veces que la he hecho desatinar,
todas las veces que le he fallado al cuidar de ella, al cuidar a la familia. Me he preocupado más por el beneficio económico que por pasar tiempo con ellos. Perdóname, Señor, por no darle la calidad que así como tú no la das, Padre mío, el que tú te diste todo por nosotros. Y muchas veces como esposos damos migajas, damos un poquito aquí, un poquito allá, pero no nos entregamos porque tenemos miedo de que nuestro corazón sea lastimado, de que las heridas del pasado broten. Señor. Tal vez muchos tuvimos un padre, no tuvimos un padre, estuvo ausente por cuestiones de trabajo, simplemente se alejó de nosotros y no conocemos el amor de un padre y no sabemos cómo darlo. Tal vez como esposas no saben dar ese amor al esposo, a los hijos, porque se preocupan tanto por los afanes. Padre, yo te agradezco, Señor, que en este tiempo en el cual he conocido mejor a mi esposa, he pasado más tiempo con ella, he pasado tiempo con mis hijos, bendito Dios. Tú me has hecho valorarla más. Tú me has hecho amarla, respetarla, Señor, procurar por su bien espiritual y que juntos podamos crecer y que si vienen situaciones difíciles, juntos podamos vencerlas. Dice tu palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe. Claro que no se puede romper, porque tú eres el que nos une, Señor Jesús. Tú eres el que estás en medio de nosotros dos y tú no nos sueltas. Aún así nosotros quisiéramos soltarnos. Tú nos has unido para siempre, Señor. Tú nos has unido en el sagrado matrimonio, lo que tú estipulaste desde el principio de la creación, bendito Dios. Tú lo hiciste posible. Y la unión entre mi esposa y yo, la unión entre esposos, va a trascender más allá. Yo me gozo cuando hay matrimonios que llevan mucho tiempo y se llevan de maravilla, porque han sabido sortear los obstáculos que la vida les ha puesto. Han sabido sortear, Señor, las tentaciones y no han caído, no han sucumbido al engaño del enemigo. Yo te pido que fortalezcas, Señor, cada matrimonio que se encuentra en este momento presente, que están escuchando esta palabra. Yo te pido que lo bendigas, Señor, que lo fortalezcas, que le des esa entereza, Señor, para que puedan salir adelante de todos los problemas. Que pasen tiempo de calidad contigo, que pasen tiempo de calidad entre ellos. A lo mejor no tienes en este momento la economía necesaria para una cena muy costosa, pero sí tienes para llevártela a cenar hoy unos tacos. Si tienes lo necesario para hacerla feliz, préstale atención y vas a ver cómo va a ser feliz. Preocúpate por lo que ella siente, por lo que él siente. Hazla sentir valorada, hazlo sentir valorado. Respétala, respétalo. Y todo irá mejor. Cuando de nuestro corazón se quite todo enojo, toda amargura y todo rencor que haya habido durante estos días y perdonemos y estemos arrepentidos por el daño que le hemos causado a la otra persona, nuestra alma va a ser sanada, nuestro corazón va a ser limpiado
Y entonces la presencia de Dios fluirá en sus vidas. Está escrito que dice que perdonemos nuestros pecados, así como el Padre perdona nuestras ofensas. Si yo la perdono, si ella me perdona y nos arrepentimos y vamos delante de Dios, seremos un matrimonio grande y que pueda dar fruto y dar testimonio en el núcleo familiar y en el lugar donde vivas. Y fuera de tu casa también darás testimonio. Tómala de la mano, no importa si le suda la mano, no importa si le suda la mano a él, tómala de la mano, cuídala, protégela, cuídalo a él. No tenemos la vida comprada, no sabemos cuánto tiempo vayamos a pasar con esa persona que fue tomada de nuestra costilla para hacerla nuestra ayuda idónea. No sabes cuánto tiempo vas a tener ese varón en tu casa. Nadie tiene la vida comprada. Ámense, respétense. Que el esposo ame a su esposa y la mujer que respete a su esposo. ¿Saben? Es curioso. Dios dice que la mujer respete porque ella ama y se entrega y no da poquitos, sino da todo. Nosotros los esposos tenemos que dar todo, así como lo dio Cristo por su iglesia. Y tenemos que amar a nuestra familia, a nuestra esposa, como Cristo ama a la iglesia y se entregó y dio su vida por todos nosotros. Gracias te doy, Padre mío, y te repito, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres, porque hoy puedo pasar tiempo con mi familia. Hoy puedo pasar tiempo con mi esposa. Hoy tengo la oportunidad de acariciarla. Cuando muchas personas han perdido a su esposo, han perdido a su esposa, han perdido a sus hijos y hoy se lamentan porque no se perdonaron, porque no se amaron, no se respetaron, porque no se dieron un beso, porque no se acariciaron por última vez. Él o ella murió solo en una cama de hospital o murió en su casa y aún así no pudo estar con él, no pudo estar con ella, no pudo estar con su hijo, con su hija. Yo te pido, hermano, que hoy cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y empieces a valorar lo que tienes en casa, que es tu esposa, tu familia. Gracias te doy, Señor, porque tú nos das la oportunidad día a día de mostrar nuestro amor y de convencernos de que la decisión que tomamos de pasar nuestra vida a tu lado y al lado de nuestro esposo o nuestra esposa es para siempre. Y te digo algo, Padre mío, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. Espero que tú tampoco te arrepientas, porque es lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida. Conocer a Cristo y tener a una persona que nos ame. Gracias te doy, Padre mío. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.